Bendiciones, familia. Les saluda el pastor Fabián Di Palma. Estamos contentos de poder ya estar participando de este quinto día de esta semana especial de Pesaj, celebrando al Señor esta semana especial. Estamos a lo largo de estos días inclinando nuestro corazón para escuchar todo el consejo de Dios. Nos hemos esforzado cada uno de estos días en caminar detrás de los latidos del corazón de Dios. En este quinto día estamos escudriñando las Sagradas Escrituras de acuerdo a las coordenadas proféticas que el Espíritu Santo amorosamente nos sugirió que debíamos seguir a lo largo de esta semana. A lo largo de toda la semana hemos estado escudriñando las Sagradas Escrituras con respecto a una palabra, la palabra ceñíos, ceñirnos, ceñirse. Qué importante es conocer en profundidad esta palabra. Hay más de 50 textos de las Sagradas Escrituras que se refieren a esta expresión, ceñirse. Hemos, a lo largo de estos días, abordado los diferentes significados de esta palabra, pero en esencia, esta palabra tiene que ver con el dominio propio, el cuidado del gobierno de nuestro propio corazón y, como decíamos estos días, la importancia de nosotros mismos no ser obstáculos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esta palabra ceñirse tiene que ver con cuidado que tú mismo puedes ser el tropiezo en tu propio camino. Hoy tomaremos como referencia las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 6, verso 14, cuando el apóstol Pablo, inspirado en algo que tenía cerca de él, nos da esta directiva: ceñidos con la verdad. Algunas traducciones bíblicas hablan del cinto de la verdad. Cuando Pablo habla de esto, está inspirado en algo que es muy cercano a él y es el soldado romano que lo cuidaba cuando él estaba eh, en la cárcel, cuando había sido apresado por causa de predicar el Evangelio, y él tenía un soldado romano que estaba muy cerca de él continuamente, y este soldado romano tenía su armadura. Sin lugar a dudas, había momentos donde el soldado se relajaba y se desabrochaba el cinto o se sacaba el cinto. Pero en el momento de hacer guardia, en el momento de entrar en estado de alerta, el soldado romano tenía que revisar toda su armadura. Y una de las cosas más importantes de su vestimenta era el cinto, porque en ese cinto quedaban sujetas las armas y ese cinto ayudaba a que toda la armadura se mantuviera en orden y en sujeción en su cuerpo. No podía salir, por ejemplo, a pelear una batalla sin tener ajustado el cinto porque perdería la espada, perdería las armas, perdería firmeza en su andar. Era muy importante ceñirse con el cinto toda la vestimenta de su armadura. El apóstol Pablo hace referencia a esto y habla de ceñirse con el cinto de la verdad. Y cuando hace esto, lo hace para dar un ejemplo de la importancia de ceñir nuestra vida a la palabra de Dios. Ceñirnos a la palabra de Dios. En cierta manera, atarnos a la palabra de Dios. Sujetarnos a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. La importancia de la influencia que ejerce la palabra de Dios en nuestra vida. El cinto no era algo que no debía ser tenido en cuenta.
no era un adorno como en los días que vivimos. Hay gente que hoy busca tener un cinto por la marca. Hay diferentes marcas de cintos y según el diseño y la marca del cinto le da prestigio a aquel que lo viste o lo utiliza. En muchas ropas modernas el cinto es simplemente un adorno, pero en aquellos días era fundamental, sostenía el resto de la armadura. El cinto de la verdad, haciendo referencia a la palabra de Dios, no puede ser un adorno superficial para nosotros. Debe ser parte fundamental de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de fe. Ceñirnos a la verdad de la palabra de Dios es sumamente importante. La verdad en el reino de Dios eh, no puede ser un adorno de un texto bíblico que en tal o cual momento lo menciono. La palabra de Dios debe ser la base, la palabra de Dios debe ser el fundamento, la palabra de Dios debe ser lo que evalúa toda mi vida de fe. Yo debo ceñirme a la palabra de Dios. Yo he escuchado a mucha gente hablar de Dios, hablar en nombre de Dios, hablar para Dios, hablar de las cosas de Dios. Cuando yo escucho a diferentes individuos en estas tareas, muchas veces pregunto, lo que este hombre dice, enseña, predica, ¿dónde está en la palabra de Dios? Es muy importante esto. Una vida sin la verdad de Dios, un hombre que dice servir a Dios sin estar ceñido a la verdad de la palabra de Dios, puede parecer firme, pero espiritualmente se verá débil. Si no nos ceñimos a la verdad de la palabra de Dios, todo lo que nosotros intentemos hacer entrará en un estado de desorden. Podemos tener dones espirituales, hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros, pero si yo no filtro todos estos dones, habilidades, talentos a los estándares de la palabra de Dios, luego todos esos dones, habilidades, talentos pueden corromperse al no ser evaluados correctamente por la palabra de Dios. Yo puedo decir que tengo fe, pero si mi fe no está evaluada por la verdad de la palabra de Dios, la fe se distorsiona. Hay mucha gente que tiene fe, que dice que tiene fe, que cree en Dios, pero lejos de la palabra de Dios. Creen a Dios, creen en Dios, creen para Dios a su manera. Por eso el apóstol Pablo dice, esto no es a tu manera, es a la manera de Dios y debes ceñirte a la verdad de Dios. Debemos ceñirnos con el cinto de la verdad, debemos ceñirnos a las verdades eternas que Dios revela en su palabra. Podemos tener o tratar de ejercer autoridad, pero si no nos ceñimos a la verdad de Dios, una autoridad que yo ejerzo, si no está ceñida a la palabra de Dios, puede volverse algo peligroso. Conozco personas que ejercen autoridad y al no ceñir sus vidas a la palabra de Dios se vuelven en autoritarios, líderes soberbios, orgullosos, porque no están ceñidos a los estándares de la verdad de la palabra de Dios. Pablo una y otra vez nos deja saber esto, lo traemos hoy bajo el consejo que estamos dando en estas coordenadas proféticas, consejos que damos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es muy importante someternos y ceñirnos a la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios
aplicada a nuestra vida, puede traer cambios, puede traer mejoras, pero también va a definir en el tiempo nuestra durabilidad y nuestra trascendencia. Si nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios, vamos a trascender en el tiempo para ser de bendición a otras personas. Aquello que no está ceñido y sujeto a la palabra de Dios, en cierta manera, está condenado a debilitarse y a caer por falta de fundamento. Ceñirse con la verdad de la palabra de Dios no es algo fácil. Tiene que ver con ajustarnos. No basta con leer la palabra de Dios para yo tener mucho conocimiento o ostentar eh, grandes niveles de información. Ceñirme a la palabra de Dios tiene que producir cambios en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, en mi manera de proceder, en mi manera de relacionarme con los demás. Esto no se trata de conocer versículos bíblicos, sino alinearme a los textos bíblicos. Esto no es para que yo diga cuánto sé, pues yo conozco gente que repite versículos bíblicos de memoria que no aplican a su vida. Es someternos a la palabra de Dios, es permitir que la palabra de Dios corrija áreas de nuestra vida y las perfeccione. Aquello que nos ajustemos a la palabra de hoy, de Dios, aquellos que hoy no ajustemos a la palabra de Dios, va a terminar exponiéndose como debilidades en el futuro. Yo quiero exponer cada área de mi vida a la palabra de Dios. Quiero que la palabra de Dios trate cada área de mi vida. Me ciño, me obligo a mí mismo a ser tratado, operado por la palabra de Dios. Porque aquellas áreas que yo hoy no atienda y las ciña a la palabra de Dios, mañana van a exponer fragilidad en mi carácter, grietas en las motivaciones de mi corazón. Muy importante corregir nuestras vidas y ceñirnos a la palabra de Dios. Esto no tiene que ver con sostener apariencias. A veces nos esforzamos en sostener apariencias, demostrar algo que realmente no estamos viviendo en esencia y en profundidad. No esperemos que Dios respalde aquello que está desordenado. Nos preguntamos por qué hay estancamiento en algunas áreas, por qué razón quizás la economía no funciona como tendría que funcionar, o por qué razón las relaciones familiares no avanzan como tendrían que avanzar. En áreas que vemos estancamiento y vemos como que algunas cosas se mueven en cámara lenta. Entendemos algo, Dios no unge lo que está torcido, Dios no respalda lo que está desordenado. Dios trabaja muchas veces en enderezar nuestro camino, en enderezar nuestro corazón, en enderezar nuestros pensamientos. A veces demostramos una espiritualidad con lo que hablamos de Dios y para Dios. Pero lo más importante es vivir alineados y ceñidos a la palabra de Dios. ¿Cuántas de las cosas que hago, digo, creo, deseo, están alineadas y ceñidas a la palabra de Dios? En este contexto, Pablo nos deja conocer este consejo. Ceñirse es prepararse antes que la batalla empiece. Yo estoy seguro que a lo largo de estos días que estamos hablando sobre la importancia de ceñirnos, porque Dios nos está preparando para cosas que tenemos por delante, temporadas que tenemos por delante, estaciones proféticas en las cuales vamos a poner nuestros pies. La verdad de Dios
nos protege contra el engaño. Por eso hay que ceñirse a la palabra de Dios. Satanás siempre nos va a querer engañar de una u otra manera. Padre de mentira, es engañador, es experto en efectos especiales. Él es el maestro del disfraz. Muchas veces se va a disfrazar de ángel de luz, aún para confundir y engañar a los escogidos de Dios. No estamos libres de acechanzas y estrategias de Satanás en contra de nuestras vidas. Por eso Pablo nos recomienda ceñirnos con el cinto de la verdad, porque la verdad nos va a proteger contra los engaños de Satanás. Satanás va a aparecer camuflado muchas veces en los escenarios en los cuales nosotros nos movemos. Como decía mi pastor, el diablo cuando quiere hacer algo no va a venir con un tridente, con cuernos, con olor a azufre. Él va a tratar de disfrazarse de tal manera que tú no te das cuenta que estás siendo preso de una acechanza o una estrategia de él en contra de tu vida. Él no vendrá quizás con un ataque violento, él vendrá a seducir con mentiras. Por eso cuando Satanás se mueve con estrategias de mentiras, es muy importante ceñirnos a la verdad de la palabra de Dios, atarnos a la palabra de Dios, pasar todo lo que siento, deseo, bajo los estándares de la palabra de Dios. Que esa sea nuestra regla de conducta, la palabra de Dios. Saber qué dice Dios, qué dice su palabra con respecto a esto que quiero hacer, deseo o en la dirección en la cual yo me quiero mover. ¿Qué dice Dios y qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? La verdad de la palabra de Dios no solo nos guía, sino también nos protege. En estos días, en esta palabra ceñirse, encontramos varias cosas. Y una de las cosas es que cuando yo paso mi vida por los estándares de la palabra de Dios, descubro que Dios requiere de mí honestidad, requiere de mí que manifieste integridad como un fruto del Espíritu. La honestidad es algo en lo que yo trabajo, la integridad es algo en lo que yo trabajo. Estos días se explicaba que el fruto del Espíritu es algo que se manifiesta. El fruto del Espíritu es algo en lo que uno se desarrolla. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, trabajamos para dar, manifestar, mostrar el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo redarguye nuestra vida, nos hace pensar en qué cosas desechar y en qué cosas debo moverme. El Espíritu Santo me hace pensar en qué cosas callar y en qué cosas hablar, en qué cosas surgir y en qué cosas menguar. El Espíritu Santo me hace pensar cómo manifestar honestidad, integridad. No se trata de lo que decimos, sino cómo demostramos con hechos concretos aquello que está en nuestra boca. No basta con decir que soy sujeto, sumiso, debo demostrarlo con hechos concretos. Ser sujeto, ser sumiso, estar ceñido a la verdad de la palabra de Dios, es algo que yo lo voy a hacer en secreto y es algo que también lo voy a manifestar en público.
A veces hablamos cosas, a veces manifestamos cosas y con nuestros labios hablamos de cosas espiritualmente muy elevadas, pero luego no lo podemos demostrar con hechos concretos, con actos concretos. Y es allí donde muchas veces nos juega una mala pasada nuestro propio corazón. Y esta palabra ceñirse tiene que ver con el dominio propio. Ceñirse tiene que ver con el control de nuestros pensamientos. Ceñirse tiene que ver con el dominio y control de nuestros deseos, emociones. Y descubrimos estos días que poco conocemos a nuestro corazón. ¿Por qué esta palabra ceñirse a veces golpea tan fuerte en la realidad que nos toca vivir? Nuestro corazón, anoté algunos datos aquí en mis devocionales. Nuestro corazón tiene el tamaño de el puño de una mano. Sí que este es el tamaño de mi corazón aquí en mi pecho. Funciona como una bomba que da y recibe, absorbe y suelta sangre en el cuerpo. El corazón de un hombre adulto aproximadamente pesa medio kilo y es el tamaño del puño de una mano y bombea continuamente. Ese corazón se mueve continuamente, late, se contrae 80 veces por minuto y expulsa 5 litros de sangre por minuto. Y esto lo hace 100.000 veces por día. ¿Qué fuerza tiene nuestro corazón tan pequeño que es como el puño de una mano, pesa medio kilo, pero expulsa 5 litros de sangre por minuto? Bombea hasta 100.000 veces por día. En 24 horas, bombea y expulsa 8.000 litros de sangre. 8.000 litros de sangre en 24 horas. Yo aquí en mi casa tengo un tanque de agua, 1.000 litros. Así que 8 de esos tanques se llenan con la fuerza de un corazón. El corazón en 24 horas bombea y expulsa 8.000 litros de sangre. La arteria principal del corazón, la aorta, puede expulsar con fuerza un chorro de sangre hasta 10 metros de distancia. Si el corazón saliera del pecho y se abriera una arteria, podría expulsar un chorro de sangre, una línea de sangre hasta 10 metros de distancia. La fuerza que hay en el corazón. Y estamos hablando del corazón físico. Solo estamos haciendo un paralelismo de la fuerza de nuestro corazón físico. Pero pensemos que de este corazón la Biblia dice que tiene esa misma fuerza para engañarnos, esa misma fuerza para hacernos pecar o para hacernos caer o para hacernos tropezar. Por eso dice la palabra de Dios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y del corazón sale lo bueno y lo malo, con esta fuerza de la que estamos hablando. En países como en Estados Unidos, por enfermedades cardíacas, mueren hasta
Más de medio millón de personas por año. De todas las personas que mueren en un país, el 30% mueren por problemas cardíacos. Llevemos esto a la vida espiritual. ¿Cuánta gente queda fuera del ministerio por su corazón? ¿Cuánta gente queda fuera de temporadas de Dios por su corazón? ¿Cuánta gente queda fuera de la voluntad de Dios por su corazón? ¿Cuánta gente queda fuera de planes de Dios por su corazón? ¿Cuánta gente queda fuera de asignaciones de Dios por su corazón? ¿Cuánta gente queda fuera de los tiempos de Dios por su corazón? Más de medio millón de personas en Estados Unidos mueren del corazón. Un 30% de las personas que mueren en un año en un país como Argentina mueren de problemas cardíacos. Y la pregunta es, ¿cuánta gente queda fuera de los tiempos y la voluntad de Dios por su corazón? Capilares sanguíneos, que son como pequeñas venitas que recorren todo nuestro cuerpo, son una red de 80.000 kilómetros distribuida por todo el cuerpo humano. Nuestro cuerpo tiene 80.000 kilómetros de capilares sanguíneos, lo necesario para dar la vuelta al mundo 2 veces. Dentro nuestra hay 80.000 kilómetros de capilares sanguíneos, lo necesario para dar la vuelta al mundo 2 veces. Todo eso está dentro de nuestro cuerpo y funciona gracias a nuestro corazón. Imagínate la fuerza que tiene nuestro corazón. La energía que produce nuestro corazón en un día puede mover un camión, un auto, por más de 32 kilómetros. La fuerza de un corazón puede poner en funcionamiento un auto. La energía que produce el corazón puede poner en funcionamiento un auto y hasta un camión y llevarlo y moverlo durante 32 kilómetros. ¿A dónde nos puede llevar el corazón, verdad? Puede mover un camión, puede mover un auto, pero así con esa misma fuerza el corazón engañoso te puede llevar kilómetros, días, meses, años, con esa fuerza, fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Por eso el consejo es ceñirnos con la verdad, porque el corazón no tiene freno cuando desata su fuerza. El corazón le provee oxígeno y vida a 75 billones de células del cuerpo humano. Durante la vida de un hombre, el corazón bombea aproximadamente 240 millones de litros de sangre. En los 70 años que un hombre vive aproximadamente, el corazón bombea 240 millones de litros de sangre. Cuando la Biblia se refiere a nuestro corazón, los adjetivos que usa para describir al corazón nos abren los ojos. Escucha con atención. El corazón se describe de varias formas. El corazón puede ser con esa fuerza que puede poner en movimiento un camión por 32 kilómetros. El corazón es llamado adúltero. Imagina cuando el corazón se mueve en adulterio, la fuerza que manifiesta, que puede mover un auto, un camión por 32 kilómetros, que puede bombear en un día 8.000 litros de sangre, el corazón adúltero. Esa misma fuerza puede mover al corazón a la angustia. Esa misma fuerza puede mover al corazón hacia la amargura, la arrogancia, lo puede desviar.
no puede volver a la crueldad, al orgullo. No es de extrañar que la Biblia diga que de la abundancia del corazón habla la boca. En estos minutos finales es necesario ceñirnos de la verdad porque la verdad nos protege contra el engaño. La verdad trae rectitud a nuestra manera de movernos. Ceñirnos a la verdad de la palabra de Dios es sumamente importante. La verdad nos prepara para la batalla. La verdad hace que cada cosa esté en su sitio. Ceñirnos a la verdad inerrante de la palabra de Dios, inamovible de la palabra de Dios. Nos moveremos con claridad, nos moveremos con firmeza, nos moveremos con la dirección correcta. Es muy importante ceñirnos a la verdad de la palabra de Dios. Pablo dice, es necesario ceñirnos con el cinturón de la verdad. La verdad nos tiene que sostener, la verdad tiene que ser lo que marque nuestro camino, la verdad debe ser lámpara y luz para nuestro actuar. Debemos ceñirnos a la verdad de la palabra de Dios. Esto no tiene que ver con versículos bíblicos que memorizo. Esto debe ser una realidad que me gobierna. No es lo que digo creer con mis labios. Esto debe definir mi manera de vivir. Es muy importante abrazar la verdad de la palabra de Dios, ceñirnos a la palabra de Dios, que esa sea la palabra rectora que marque nuestra manera de actuar. Yo proclamo junto a ustedes, en este quinto día, me ciño con la verdad, ajusto mi vida a la verdad de la palabra de Dios. No voy a negociar lo que está establecido en la palabra de Dios. No voy a suavizar lo que la palabra de Dios dice que yo debo hacer. La verdad de la palabra de Dios es la que me corrige, la que me ordena y es la que me establece. Estoy firme, preparado y alineado con las verdades de la palabra de Dios. En este minuto final quiero hacer mención a un viejo devocional que hoy recordé. La historia está en segunda de Samuel capítulo 23, desde el verso 1 al 39. David está pronunciando un discurso final de despedida, sus últimas palabras antes de terminar su reinado. Él decide rendir homenaje a la fidelidad de Dios y dio testimonio de la fidelidad de sus amigos, los que pelearon con él batallas. En los versículos 8 al 39 está una lista de honor. Se registran los nombres de los valientes, detalles de sus proezas, batallas que fueron libradas, que traía a la memoria la valentía de esos hombres. Soldados mencionados de manera puntual por David. Pero es llamativo ante todo que hay uno que David no lo menciona, la ausencia del nombre de Joab en la lista de los valientes. Había peleado, se había sacrificado, pero en ese momento final David no lo menciona junto a los valientes. El valor, la fuerza y el celo, el pelear batallas no es suficiente para estar y figurar en esa lista. Por alguna razón en estos registros de Dios,
ese hombre que había peleado con valentía algunas batallas, ahora queda fuera de la lista. Joab constituye un ejemplo de una persona que puede quedar fuera de algo que Dios quiere hacer por su corazón. Joab significa paternidad de Dios. Sin lugar a dudas, como valiente, no honró el nombre que llevaba. Él fue sobrino de David, hijo de una media hermana de David llamada Sarbia. Había peleado batallas con David. Entra en escena cuando David es ungido rey en Hebrón. David lo mencionó jefe de su ejército. Sin embargo, su lealtad y valentía por el rey estuvieron lejos de ser perfectas y le causaron a David mucha tristeza. Tenía mucha destreza en la batalla, pero había un problema en su corazón que le provocaba continuamente tristezas a David. Operaba en la sabiduría del mundo, era un buen político, pero no tenía fe y no tenía piedad. Como hombre, era altanero, vengativo y sin miramientos. Joab era un general capaz, un hombre con habilidad para organizar el ejército, ingenioso, decidido, pero a la misma vez era oportunista y ambicioso, vengativo, astuto y en ocasiones carentes de escrúpulos. No se ceñía a lo que el rey establecía. Motivos por los cuales fue al fin condenado a muerte por Salomón y ejecutado al lado del altar de Dios, porque en su rebelión, de alguna manera, actuando locamente, actuando locamente, se agarró de los cuernos del altar de Dios después que David ya había muerto y se adueñó de algo que no le pertenecía. No quería entregar un lugar que no le pertenecía. Terminó muriendo en esa situación. Joab aparentaba ser fiel a David, pero en realidad la única lealtad que tuvo era hacia su propio corazón. Para él, todas las cosas, inclusive lo espiritual, tenían un interés político. Buscaba sacar provecho de todo lo que hacía para beneficio propio. Pasa la historia no como un hombre fiel al rey, sino como un manipulador despiadado. Los hombres pueden manipular, controlar, imponer y quitar de acuerdo con sus propios intereses egoístas, pero tarde o temprano cosecharán las funestas consecuencias de una vida sin escrúpulos. Lo importante es que nosotros nunca participemos de los caminos de Joab. Orgulloso, arrogante, obstinado, solo buscaba su propia gloria y murió en su pecado. ¡Qué tragedia! Una vida perdida, mientras que sus dos hermanos, con menos habilidades, menos ilustres, figuran, al igual que su escudero, en la lista de los valientes de David. Pero él fue excluido de la lista por su corazón. Por esa razón, hoy, de manera decidida, puntual, decido ceñir mi corazón a la verdad de Dios. Decido ceñir mi corazón con el cinto de la verdad. Decido ceñir mis pensamientos con el cinto de la verdad, porque quiero caminar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. No quiero quedar afuera de la lista, como quedó Joab por mi corazón. Y espero que tú, en este día, tomes la misma decisión. Hasta aquí las coordenadas proféticas de este día. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde.
haga resplandecer su rostro sobre ti, te mire con agrado, tenga de ti misericordia y la bendición de la paz, Shalom, repose sobre tu vida. En el nombre de Jesús, de Yeshua el Mesías. Amén, amén y amén.